capítulo nos adentramos a la histórica Estrada Real, una de las rutas más importantes de Brasil que durante siglos conectó ciudades mineras y transportó las riquezas del país. Llegamos a las ciudades coloniales de Minas Gerais, lugares donde parece que el tiempo se detuvo. Recorrimos Diamantina, Belo Horizonte, Ouro Preto y Mariana, descubriendo calles de piedra, iglesias centenarias y tesoros que aún conservan detalles cubiertos de oro, además de impresionantes órganos traídos desde Alemania hace siglos. Acompáñanos a conocer la historia, cultura y algunos de los rincones más fascinantes del estado de Minas Gerais. Pero antes de comenzar este recorrido, hay algo que debes saber. Todas estas ciudades tienen algo en común. Formaron parte de la histórica Estrada Real, una red de caminos creados por la corona portuguesa para transportar el oro y más tarde los diamantes que se extraían de estas montañas rumbo a Portugal. Fue esta riqueza la que dio origen a alguna de las ciudades coloniales más importantes de Brasil y nuestra primera parada fue Diamantina. Ubicada aproximadamente a 298 kilómetros de Belo Horizonte, Diamantina fue durante la época colonial uno de los principales centros de extracción de diamantes del mundo. Pero lo que la hace tan especial fue que en el siglo XVIII, la corona portuguesa controlaba estrictamente las minas. La ubicación de los yacimientos era un secreto y la extracción ilegal podría ser castigada. De hecho, esta ciudad ni siquiera se llamaba Diamantina. Durante más de un siglo fue conocida como Arraial do Tijuco, hasta que en el año de 1831 recibió su nombre actual. La riqueza que salió de estas montañas convirtió en Diamantina en una de las ciudades más importantes de Brasil colonial. Ahorita estamos caminando por las calles más reconocidas del centro histórico. Diamantina fue declarada como Patrimonio Cultural por la UNESCO. Y bueno, como vemos, ahorita domingo casi todo está cerrado, ya son las 11. Pero vamos a seguir conociendo una parte del centro histórico de Diamantina, que es una de las ciudades más importantes históricamente de Brasil. Bueno, casi todo está cerrado, lo único que no está cerrado es la iglesia, ahorita hay misa. Estamos en Rua Diamantina, una de las calles principales de este lugar. Aquí se hacen las vesperatas, no se hacen todos los días, solamente unos días exclusivos. En Diamantina existen las famosas vesperatas, donde una orquesta toca desde los balcones de las casas coloniales. Hoy no es día de vesperata, pero la música en vivo sigue llenando las calles de esta ciudad. Isso aí, galera! Vai passar um? Bem-vindos ao Café do Bebo! Abração Romário a todos vocês! Es momento de hablar de Mercado Velho, nuestro siguiente destino, uno de los lugares con más historia de Diamantina. Este edificio comenzó a construirse en 1835 y antes de ser un mercado municipal, era conocido como el Mercado de los Tropeiros. Aquí llegaban los arrieros con mulas cargadas de alimentos y mercancía para abastecer toda la ciudad. Y a finales del siglo XIX se convirtió oficialmente en mercado. Aquí puedes encontrar artesanías únicas hechas completamente a mano, por lo que es difícil encontrar dos piezas exactamente iguales. Si buscas llevarte un recuerdo auténtico de Diamantina, este es el lugar ideal. La mujer más famosa de Diamantina nació siendo esclava, pero terminó viviendo en una de las casas más impresionantes de toda la ciudad. Su historia parece una película, pero fue real. Chica da Silva consiguió su libertad y terminó formando parte de la élite durante el auge de los diamantes, convirtiéndose en uno de los personajes más famosos de la historia de Brasil. Encontramos un Banco do Brasil escrito con Z. Este no es un error, pues así se escribía antiguamente el nombre de Brasil y muchas construcciones históricas conservan esa ortografía como parte de su patrimonio. Aquí comenzó la historia del hombre que terminaría construyendo la capital de Brasil. Esta estatua rinde homenaje a Juscelino, nacido aquí en Diamantina y considerado uno de los presidentes más importantes y recordados del país. Antes de dedicarse a la política fue médico y durante su gobierno lanzó un ambicioso proyecto:
construir Brasilia, la ciudad que hoy es la capital de Brasil. Demasiada tranquilidad en este pueblo. Lo malo es que como no hay nada abierto, no tenemos almuerzo. Después de buscar un buen rato, por fin encontramos dónde comer. Aquí se paga por kilo, algo muy común en Brasil, y estamos en Minas Gerais, un estado que muchos brasileños consideran la cuna de una de las mejores gastronomías del país. Nos encontramos en Pasadizo da Glória, probablemente esta es una de las postales más famosas de Diamantina. Este puente conecta estas dos edificaciones, pero ahorita está en reconstrucción, así que no podemos ver esas hermosas imágenes que vemos en internet. Esto de la Diamantina es subidas de calles empinadas para un sitio a otro. Hay caminos que llevan a cascadas, a miradores, etcétera, etcétera. Pero hoy nosotros nomás decidimos conocer todo el pueblo de Diamantina. Bonito, pintoresco, algo diferente a lo que veníamos viendo en Brasil. Y con esto finalizamos nuestra estadía aquí en Diamantina. Ahora sí, llegamos a la capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Nuestro paso por esta ciudad fue muy corto, pero suficiente para descubrir una de las cosas que hace tan famoso a Minas Gerais: su gastronomía. Nuestra primera parada fue el Mercado Central. Este es considerado uno de los mercados más tradicionales de Brasil. Aquí encontramos quesos artesanales. Este queso que parece mango patacón está muy rico. Muy rico. Muy rico. Dulces típicos. Tem também os meus azeites saborizados, eles vêm de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Tenho esses em granel, sabores, laranja, gengibre, baunilha e os meus trufados também, que são maravilhosos. Salsas. Rico. Café, recuerdos y por supuesto el famoso pão de queijo. También nos animamos a probar el tradicional fígado encebollado, un platillo muy popular entre los mineros. Si quieres conocer los sabores de este estado, este es un lugar que definitivamente tienes que conocer. Después recorrimos algunos de los lugares más representativos de la ciudad, como el Santuario de San José y también la icónica iglesia de San Francisco de Asís. Esta es una de las obras más importantes del arquitecto Oscar Niemeyer y uno de los grandes símbolos de Belo Horizonte. Para terminar, subimos a un mirador desde donde pudimos contemplar la inmensidad de esta ciudad. Oh, muy grande. Y aunque nos quedamos con ganas de conocer mucho más, nuestro viaje debía continuar. Pero antes queremos agradecer de todo corazón a Daniel y Pedro y a sus respectivas esposas por recibirnos con tanto cariño. Pedro nos abrió las puertas de su casa desde nuestra llegada sin conocernos y Daniel dedicó todo un día a enseñarnos Belo Horizonte y acompañarnos hasta nuestra salida. Realmente son personas que nos recordaron que lo más valioso de viajar no solo son los lugares que visitas, sino también la gente increíble que encuentras en el camino. Con ese gran recuerdo nos despedimos de Belo Horizonte porque todavía nos esperaba una de las ciudades coloniales más impresionantes de Brasil, Ouro Preto y Mariana. Vamos a ver, este va a ser nuestro primer camping oficial en Brasil. Así que, bueno, no tan oficial porque pues estamos aquí en algo que nos cubre todo, no es un camping. Es un camping, pero no vamos a estar allá afuera. Está tranquilo, está bonito, tiene internet, tiene wifi. El costo del camping fue de 60 reales por los dos. Y fue porque es de moto. Llegamos y vamos a almorzar. Después de recorrer Belo Horizonte y llegar a nuestro camping, por fin llegamos a Ouro Preto, una de las ciudades coloniales más impresionantes de Brasil. Durante el siglo XVIII fue el corazón de la fiebre del oro y hoy su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestra primera parada fue la Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Esta es considerada una de las iglesias barrocas más impresionantes de Brasil. Su interior está cubierto con cientos de kilos de oro, reflejo de la riqueza que vivió Ouro Preto durante el siglo XVIII. Lo más curioso es que desde afuera parece una iglesia bastante sencilla,
pero al entrar el contraste es tan grande que sorprende prácticamente a todos los visitantes. Nosotros tuvimos la suerte de visitarla mientras se celebraban las festividades de Corpus Christi, así que aprovechamos para entrar a misa y vivir una de las tradiciones más importantes de la ciudad. Lo más curioso es que aquí, durante esta celebración, las calles de Ouro Preto se cubren con enormes tapetes hechos de azarrín de colores. Eso de conocer pueblitos de Minas Gerais, de la historia de Brasil, es un poquito cansado. Y nosotros caminando esta empinadita como de 50 metros. Recorrer Ouro Preto significa caminar entre calles empedradas y subidas que ponen a prueba las piernas, pero cada rincón vale la pena. Lo curioso es que muchas de estas calles conservan el mismo trazo de hace más de 300 años, por lo que caminar aquí es seguir el mismo camino que recorrieron mineros, comerciantes y viajeros durante la época colonial. Después de un significativo desayuno frente a Casa dos Contos, llegó el momento de entrar a conocer este histórico edificio. Nos encontramos en lo que alguna vez fue la residencia de un importante funcionario de la corona portuguesa. Hoy nos permite entender cómo se administraba la riqueza del oro durante la época colonial, ya que en sus salas encontramos monedas, documentos, mapas y objetos originales que muestran cómo funcionaba la economía de Minas Gerais. Al finalizar el recorrido, aprovechamos para caminar por estos inmensos patios y áreas verdes, un espacio súper tranquilo que contrasta toda la historia que resguarda este lugar. Y seguimos recargándonos de energías con uno de los sabores más representativos de Minas Gerais, el famoso pão de queijo. Y aunque nos ayudó a calmar un poco el hambre, todavía faltaba la comida de verdad, así que terminamos una vez más en un restaurante por kilo, una tradición que ya se había vuelto parte de nuestro viaje en Brasil. Y claro que no podía faltar un gustito. Hicimos una parada en la fábrica de chocolates Ouro Preto, ubicada en plena Plaza Tirandetes, a un paso del Museo de la Inconfidencia. Además de sus chocolates artesanales, aquí también sirven cafés, postres y un delicioso chocolate caliente que con el frío del invierno minero supo todavía mejor. Después de degustar de ese delicioso chocolate caliente, nuestra siguiente parada fue el Museo de la Inconfidencia. Lamentablemente no está permitido grabar en el interior, así que solamente podemos contarle lo que se observa dentro de este lugar. Esta es la historia de la Inconfidencia Mineira. ¿Qué quiere decir esto? Es el movimiento que a finales del siglo XVIII buscó independizar a Brasil del dominio portugués. Además, este museo resguarda objetos originales, documentos y los restos de algunos de los protagonistas de este importante capítulo de la historia brasileña. Algo que nos llamó mucho la atención fue la enorme cantidad de iglesias que hay en Ouro Preto. Y no es casualidad, pues durante la fiebre del oro, las diferentes hermandades religiosas construyeron sus propios templos. Una de las más famosas e importantes es la iglesia de São Francisco de Asís, considerada una obra maestra del barroco brasileño por haber sido diseñada por Alejandrino y decorada con pinturas de Mestre Ataide, dos de los artistas más importantes de la historia de Brasil. Lo curioso es que muchas de estas iglesias fueron financiadas con el mismo oro que se extraía de las minas de Ouro Preto. Antes de despedirnos de Ouro Preto, hicimos una última parada frente a la iglesia de Nuestra Señora de Mercedes. Aquí encontramos artesanos trabajando la famosa piedra de jabón, un material típico de Minas Gerais, que gracias a su suavidad ha sido utilizado durante siglos para crear esculturas, utensilios y obras de arte. De hecho, muchas de las obras de Alejandrino fueron talladas con esta misma piedra. Recorriendo la Estrada Real ya conocimos Ouro Preto y ahora nos toca el turno de Mariana. Este pueblo igual tiene mucha historia, como ya habíamos hablado anteriormente. Igual de aquí sacaron el oro los portugueses para pagar sus cuotas, sus deudas contra Inglaterra. Y bueno, vamos a conocer sus edificaciones, su historia, su cultura y un poquito de las iglesias. Aquí vamos a conocer una iglesia que es gran parte llena de oro y tiene el único órgano alemán
de Latinoamérica. Uno de los mayores tesoros de Mariana se encuentra dentro de la Basílica de Nuestra Señora de Asunción, el famoso órgano alemán de Arp Schnirker, el cual fue construido en Habsburgo a principios del siglo XVIII y llegó a Brasil como un regalo de la corona portuguesa para la nueva diócesis de Mariana. Lo más sorprendente es que se trata del único órgano original construido por Arp Schnirker que se conserva fuera de Europa, convirtiéndolo en una verdadera joya del patrimonio musical mundial. Seguimos caminando por las calles de Mariana hasta llegar a dos de sus iglesias más emblemáticas, la iglesia de Carmen y la iglesia de San Francisco de Asís. Aunque están prácticamente junto a otra, no fue una coincidencia, pues durante la época colonial, diferentes hermandades religiosas construían sus propios templos, dejando una ciudad con una impresionante concentración de iglesias que aún conservan su historia. Lo curioso es que esta cercanía entre iglesias es una característica muy típica de las antiguas ciudades de Minas Gerais. La mayoría de las iglesias tienen costo de 5 a 20 reales, depende de cada persona las que quiera conocer. Nosotros conocimos las más importantes en Ouro Preto y Mariana. En medio de esta plaza destaca Pelourinho, una columna de piedra que durante la época colonial representaba la autoridad de la corona portuguesa. Aquí se enunciaban las leyes y se impartía justicia pública, un testigo silencioso de la historia colonial de Brasil. Y justo enfrente se encuentra la antigua Casa de Cámara. Durante la época colonial, aquí funcionaba el ayuntamiento y la cárcel de Mariana, concentrando el poder político y judicial de la ciudad. Lo curioso es que hoy el edificio ya no cumple esas funciones, se convirtió en un espacio cultural donde se realizan exposiciones que cuentan la historia de Mariana y preservan la memoria de una de las ciudades más importantes de Brasil colonial. Mariana tiene un lugar muy especial en la historia de Brasil. Fue la primera ciudad y la primera capital de Minas Gerais, fundada en el año de 1696 durante la fiebre del oro. Nosotros nos encontramos aquí, vamos a caminar a este lugar que se encuentra justo acá. Nos encontramos ya en la estación de tren de Mariana. Como podemos ver a mi lado izquierdo, esta es una estación. Un tren ya muy viejo, tiene asientos de madera. ¡Wow! Bueno, ya estamos listos para salir. Ya visitamos este bello pueblito de Mariana. Está muy coqueto, bonito, chiquito. Nos gustó mucho. Rápido de conocerlo. Rápido de conocer, muchas iglesias. Nos falta una iglesia que estamos arriba, pero igual hay que caminar un poquito, ir en la moto y las subidas se me dan un poco de miedo con la piedra, que esta piedra está más compacta, ¿no? No, está bien organizada, me refiero, se ven los cuadritos que sí, digamos, acomodaron las piedras para que sea calle y allá es toda la piedrota así, en bruto y grandotas, y aquí son pequeñas. Pero bueno, aquí a nuestras espaldas ya visitamos la iglesia más bonita de Mariana, donde ya comenté Berna que está el órgano. Y el órgano lo van a tocar es el segundo sábado de cada mes y el cuarto sábado de cada mes. Tiene sus horarios también. Cuidado con el carro. Ay, te estoy llevando a dar una vuelta. Bueno, tiene sus horarios para poder escuchar el órgano. Nosotros ya no lo vamos a poder escuchar. Pero bueno, al menos lo conocimos, conocimos la iglesia. Y ya. Bueno, aquí decimos ya creo que adiós al estado de Minas Gerais. Pero ya mañana iniciamos nuevamente ruta. Estuvimos aquí 5 noches. Creo que Vamos a hacer 5 noches por acá. Muy agradecidos con nuestros amigos de Tren de Ferro. Muito obrigado, viu? Grande prazer. Queríamos que ficasse más. Unas excelentes personas que igual son viajeros en motorhome y crearon un espacio para recibir gente viajera. Así que cuando ustedes decidan venir por este rincón, es un sitio muy estratégico para conocer ambas ciudades, Ouro Preto y Mariana. El día de hoy nos encontramos manejando por esta BR-040 en el kilómetro 0. Y ustedes se preguntarán por qué es el kilómetro 0. Bueno, esto se debe a que en cada división de estados empieza nuevo kilometraje. Y hoy vamos a iniciar un nuevo estado de estos enormes que tiene Brasil. Con ustedes ni más ni menos que
Río de Janeiro. Estamos dejando Minas Gerais para entrar a este nuevo estado. Nuestro 15º estado ya recorriendo todo el Brasil, el norte, el nordeste, el centro y ahora vamos para el sur de Brasil. Así que nos espera una gran aventura por este estado y específicamente por la ciudad. Unos dicen que es peligrosa, unos dicen que no, que es muy bacano, que es muy chido todo. Vamos a descubrirlo por nosotros mismos y ustedes van a ser testigos de esta experiencia de Edna y Omar en una Bajaj Dominar 400 recorriendo Brasil. Así que no dejen de seguirnos, suscríbanse a nuestro canal y apóyennos siguiéndonos y nos vemos en Río de Janeiro. En los siguientes capítulos recorreremos uno de los estados más impresionantes de Brasil, Río de Janeiro. Playas, montañas, pueblos históricos y lugares que siempre soñamos con conocer. Esto y más nos espera en esta nueva temporada de La Ruta del Viaje.